Xu Otero, Zumbilla, Navarra, 1995. Su interés por el dibujo como por la literatura le llevó a participar desde los 13 años en certámenes y concursos de cómic. Fue compaginando el estudio de la filosofía con la ilustración y la narrativa gráfica tanto en Euskal Herria como en México. Durante los últimos años ha realizado trabajos gráficos y plásticos de todo tipo para diversos movimientos sociales como grupos feministas, el movimiento contra el fracking y organizaciones solidarias con el Sahara Occidental, entre otros. En 2017 regresó a Ciudad de México, donde vivió el terremoto del 19 de septiembre. Tras darse por finalizados los trabajos de rescate, se dedicó a recoger testimonios sobre el derrumbe del edificio Bolívar y Chimalpopoca, base sobre la que está construida su primera obra, Voces de Chimalpopoca. Sí, yo creo que tengo un recorrido un tanto extraño o poco común. Yo siempre he dibujado, ¿no? Desde siempre era algo que me gustaba mucho y a lo que me dedicaba mucho. El cómic tampoco era necesariamente algo que me interesara particularmente, no que no leyera, había como varias, este tipo de lecturas que suele haber en muchos lugares, ¿no? Tipo Calvin y Hobbes, Asterix y Obelix, Mafalda, todas estas cosas que hemos leído de peques, pero no era algo que particularmente yo pensara que pues me iba, no sé, no era como algo a lo que me dedicara especialmente. Y resulta que a través de unos concursos que había alrededor de donde yo vivía, de repente se me ocurrió intentarlo, probar, mandar alguna tira, y me fue bastante bien, con lo cual pues empecé a pensar más en eso, a hacer más historietas y demás, pero era como un poco un entretenimiento, algo que me divertía, algo que me gustaba, ¿no? Yo hacía mucho cómics sin palabras, solo en imágenes, ¿no? Era como algo que me parecía interesante, como contar una historia solo en imágenes y sin utilizar palabras, ¿no? Como ser capaz de que la imagen cuente toda la historia me parecía casi como un reto, ¿no? Sin embargo, bueno, cuando yo sigo estudiando y demás, en vez de tirar más por una carrera más artística o de artes plásticas, yo me interesé más por la filosofía. Y pasé como algunos años estudiando esto, también pensando en términos de intentar encontrar la manera de hablar de los temas que a mí me parecían interesantes, ¿no? Y cuál era la mejor manera de hablar de esos temas. Entonces, durante mucho tiempo lo que más estuve trabajando era más como esa parte, más de los temas, más, no sé si decir conceptual, pero bueno, ¿no? Como más sobre los lenguajes mismos, sí, tanto narrativos como literarios, como demás, pero no tanto visual, no tanto gráfico, sino como por esa parte, ¿no? Hasta que me cansé un poquito de la academia, la verdad. Se empezó a volver un mundo que sentía que donde no podía expresar las ideas como a mí me parecía más interesante, ¿no? Era muy rígido, era muy... Sí, no me parecía que se pudiera desarrollar todo lo que me parecía interesante desarrollar. Y ahí es donde yo decido que voy a retomar pues otras maneras de contar y otras maneras de tratar los temas que yo quería tratar, ¿no? Y ahí es donde yo vuelvo a dibujar y vuelvo a interesarme por las narrativas gráficas. No que lo dejara nunca del todo, pero ahí es donde yo decido que sí quiero dedicarme más en serio a esto, ¿no? Y entonces empecé a plantearme la posibilidad de desarrollar un guión más largo, ¿no? Estaba trabajando en varias ideas y demás. Y de hecho, cuando yo regreso a México, en el 2017, estaba trabajando en esto, estaba trabajando en otro proyecto que quizá pues, haya lugar para eso más adelante, y estaba trabajando en ese guión cuando empieza a temblar. Y ahí es en medio del temblor donde, bueno, todo se volvió, todo se puso muy patas arriba, digamos, y ya a través de esos momentos de agitación y demás, hubo un momento en el que decidí que estas eran las historias que yo quería contar, ¿no? De repente como se cruzó ese momento en el que yo estaba queriendo retomar esta parte gráfica, esta parte narrativa, con esa situación, ¿no? Y a partir de ahí ha sido como pues muchos años de ir desarrollando esta pequeña idea. Sí. A mí lo que me interesa de la narrativa gráfica tiene que ver un poco con eso, ¿no? Tiene que ver un poco con una manera de narrar que me parece muy flexible, que me parece que tiene muchas posibilidades. Tiene una parte que a mí me parece muy atractiva,
que igual es un poco controversial, pero el hecho de que socialmente se haya considerado un arte menor, creo que le ha dado también muchas posibilidades de desarrollar, experimentar de maneras, pues sí, más libres, más abiertas, ¿no? Y yo eso es lo que siento cuando estoy dibujando y cuando estoy planteando pues una página, una narrativa y demás, ¿no? Como este juego entre imagen y lenguaje da muchísimas posibilidades, ¿no? Viniendo de filosofía, pues yo tengo una cierta, bueno, he trabajado el lenguaje de cierta manera y de repente dejar eso, poner eso a un lado y pensarlo, bien, ¿y cómo se relaciona esto con la imagen, ¿no? ¿Cómo se puede pensar este texto con la parte visual? Me parece siempre un reto muy interesante. También me parece que tenemos una cultura que es cada vez más audiovisual, muy visual, pero muy audiovisual también, ¿no? Y de repente este tipo de narrativas gráficas presentan un reto interesante, ¿no? Que es, está en el mundo de lo visual, pero tiene sus propios ritmos y su propia cadencia, ¿no? Entonces, bueno, como que todos estos elementos se me hacen muy atractivos. Y que el cine necesita muchísima infraestructura. Necesitas coordinarte mucha gente, tienes que hacer cuadrar muchas visiones, que tiene su parte interesante también, pero al final necesitas, incluso si lo simplificas muchísimo, aún así necesitas muchos recursos, necesitas un montón de cosas que no son necesarias para hacer historietas, ¿no? Literal, yo hago historietas, se pueden hacer con un lápiz y papel en el sofá de tu casa, ¿no? Es algo que puedes hacer, casi no necesitas ninguna infraestructura, ningún recurso para probar, hacer, tirar alguna historia y ver qué tal funciona. A mí me pasa otra cosa también. Yo tengo fatiga crónica desde hace muchísimos años, con lo cual, bueno, pues eso hace también que yo trabajo muy, sí, pues muy en soledad, muy en mi casa, muy en mis propios ritmos, y el cómic te permite como hacerlo así, ¿no? Hacerlo de manera que puedes hacerlo a tu propio paso, según tus propias posibilidades del momento y demás, ¿no? Y en ese sentido, como decíamos antes, ¿no? Es muy flexible, es muy libre, ¿no? Y te permite como probar y ver qué tal va funcionando la cosa, ¿no? No es que tengas que hacer una inversión de no sé cuánto dinero para conseguir las cámaras y los focos y no sé qué, y unos actores y alguien que haga tal y habla todo tal. Puedes contar las historias más fantásticas, locas, imposibles, sin tener que preocuparte de todo eso, ¿no? Y también con menos supervisión, porque cuando hay interés de las instituciones o de cualquier lugar, eso viene con un cierto nivel de supervisión también, ¿no? Que te puede imponer muchas limitaciones. Hace poco hablábamos con un guionista de aquí, del País Vasco, que vino a presentar una novela gráfica que él había escrito, y él se dedica también a escribir guiones. Y mientras nos contaba cómo había sido el desarrollo de escribir el guión de la novela, nos contaba también lo que había sido escribir el guión de una serie que iba a salir. Y todas las limitaciones, todos los cambios, todo lo que habían tenido que ir echando para atrás, porque o bien había problemas de dinero, problemas de organización de las agendas, problemas con las instituciones, porque además trataban temas políticos con los que había que tener un montón de cuidado legal con si se nombra esta palabra o esta persona o este lugar. Y era una locura, ¿no? Como nos contaba todas las dificultades que tenían, todas las reescrituras de última hora que habían tenido que hacer para poder sacar eso adelante, ¿no? Y decía, después de eso, como regresar al cómic es un alivio, porque podíamos hacer lo que nos diera la gana prácticamente, ¿no? Era muy curioso cómo hablaba de todo esto. Sí, es cierto. Y de hecho es algo que se habla mucho, ¿no? Como es algo que va en alza también, ¿no? Utilizar los cómics y este tipo de historietas prácticamente como un storyboard, ¿no? Para luego hacer ya sea una animación, ya sea una serie así más, pues un live action o lo que sea. Sí, a mí eso me parece muy interesante, ¿no? Que al final, que no necesariamente significa que de una buena historia vaya a salir un buen producto audiovisual también, ¿no? Porque no siempre la traducción es tan directa. Sí, yo creo que se están produciendo cosas muy interesantes de esa manera, ¿no? Como produciendo audiovisualmente algo que antes era una historia. También me parece que a veces puede hacer que tendamos a reducir el papel de la historieta
como un paso previo a que luego se convierta en otra cosa, ¿no? Yo me resisto un poco a eso, porque a mí me gustan mucho los cómics, me gustan mucho las historietas y creo que tienen un montón de características y elementos que son propios del medio, ¿no? Precisamente, pues a cada quien le interesará más una parte u otra. A mí justo esa idea de la relación del texto en imagen y la idea del tempo y el ritmo que no viene dada, ¿no? Como viene dada en un producto audiovisual en el que el tiempo te viene dado, sino que la relación es más como con la literatura, ¿no? Donde tú vas marcando un tiempo con el texto, con el producto, con el libro, con lo que tú estás recibiendo. A mí eso me parece muy interesante para explorar en las historietas, ¿no? Y las historietas que lo exploran bien me gustan muchísimo. Entonces me dan como las dos partes, ¿no? Como que por un lado, sí, se están sacando cosas hermosísimas y muy interesantes. Por otro lado, el cómic también es su propio medio, ¿no? Y hay que saber sacarle ese jugo y no pensarlo simplemente como un storyboard y a ver si hay suerte y alguien con esto quiere hacer una película. No, el cómic ya es algo hermoso en sí mismo, ¿no? Yo creo que sí se está dando un cierto cambio en ese sentido, ¿no? Como esa parte que dices de que se entienda que... O sea, sí siento que hay cada vez más gente que dice... que se da cuenta del tipo de historias que se pueden contar en este tipo de narrativa, ¿no? Ni siquiera sé tanto si es como de lo que se está produciendo nuevo, sino como darse cuenta de que esto ya se venía haciendo y que es una posibilidad, ¿no? Creo que hay mucha gente también que viene del mundo de la ilustración que también apenas va descubriendo eso, ¿no? Y que se van poco a poco incorporando, poco a poco haciendo sus pruebas, sus experimentos. No siempre funcionan cuando la gente que ilustra intenta hacer narrativas gráficas, pero a veces sí, y a veces salen cosas muy potentes. Este arma de doble filo del que hablábamos antes, ¿no? Que tiene que ver con las producciones audiovisuales que se basan en historietas y tebeos y demás, pero que al final sí le dan visibilidad muchas veces a muchas autoras y mucha gente que está contando cosas y que está haciendo cosas interesantes. Entonces, sí, en ese sentido, seguir desarrollando y seguir ampliando todo esto. Sí, pues entiendo que estamos en ello, ¿no? Yo, como te digo, no tengo suficiente conocimiento como de la industria y sobre todo como en un contexto histórico como para saber cuáles han sido los movimientos. Cuando me vaya enterando ya les iré diciendo. Ok, pues sí, yo creo que eso es cierto de cualquier expresión artística, ¿no? Yo creo que cuando realmente estás viendo una obra que tiene una cohesión, una potencia, un impacto, normalmente por lo general es porque hay una concordancia, ¿no? Entre lo que se está queriendo expresar, la manera en la que se expresa, el medio en el que se expresa, ¿no? Y creo que está bien pensando en esos términos. A veces pasa, ¿no? Que estás... no solo pasa con el cómic, pasa con otras cosas también, pero estás mirando algo y dices, oh, cualquiera que haya visto una mala película basada en un buen libro sabe esto, ¿no? Como, bueno, esto tenía su lugar para ser contado. O quizá alguien está intentando hacer una película de algo que hubiera sido mejor, no sé, un álbum de música, ¿no? Y yo sí lo pienso mucho en esos términos. Creo que también por eso me gusta mucho intentar hacer historias sin texto, porque creo que lo separa de otras maneras de expresarse también, ¿no? Como cuando haces en puras imágenes, intentar contar algo es como un problema, digo problema no como algo negativo, sino como un momento del proceso creativo, ¿no? Como el problema de cómo expresar, cómo representar algo solamente en imágenes y sin texto. O el otro problema, ¿no? Que es cómo se relaciona el texto y la imagen, a ver si seré capaz de encontrar la mejor manera, la manera más interesante de relacionar texto e imagen en cada página, ¿no? Creo que cuando haces algo corto normalmente se puede conseguir, cuando haces algo más largo quizá no es cada página, pero bueno, si tienes unas cuantas en las que funciona es suficiente. Sí, a mí es algo que me ha pasado mucho, ¿no? En la adolescencia, cuando todavía estaba haciendo como algunas historietas sueltas y demás, que todo el mundo decía, ¿haces cómic? ¿Qué te gustan? ¿Los superhéroes o el manga? Y era como, no, 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 ni uno ni otro. Ahora poco a poco, la verdad son dos mundos que he ido descubriendo más adelante poco a poco, ¿no? Y he ido descubriendo como guionistas concretos, ilustradores concretos que dices, aquí hay algo muy potente, ¿no? Pero así como industria, porque son dos enormes industrias, no es algo que me haya acercado mucho. Sin embargo, también me ha pasado mucho lo contrario, ¿no? De yo pensar que yo no era alguien que leyera cómic y sin embargo como pensar pues, lo que
todo el Calvin y Hobbes que hemos leído, los Mafaldas, todo Quino y todas estas pequeñas historietas que estaban por ahí y que no como está realmente tan denostada la historieta como género menor, como decía antes, como que ni siquiera registras que estás leyendo historietas y sin embargo están bastante más presentes probablemente de lo que algunas pensamos, ¿no? Pero sí, yo creo que a mí sí me ha pasado un poco eso también, ¿no? Como de ser pues un entretenimiento o algo así que leías de pequeño, pero no necesariamente le prestabas mucha atención, a de repente encontrar como estas novelas, ¿no? Que las que te menciono igual han sido pues, algunas de las que más me han marcado, Maus, este tipo de libros que te hacen, ¿no? Que te conmueven, realmente son capaces de conmoverte y de llevarte a un lugar que dices, no esperaba esto, no esperaba de esto, no sabía que un cómic pudiera hacer esto, y a partir de ahí es como que la cosa cambia mucho, ¿no? Me pones un poco en un aprieto porque yo tengo muy mala memoria para los nombres de las cosas y me puede encantar una novela y jamás volver a recordar quién la ha escrito nunca más. Okay. Casi te voy a responder igual más pensando en cuáles han sido como las referencias más importantes o los libros que me han hecho pensar como realmente se puede contar algo muy potente que mueve muchísimo, que es profundo, ¿no? Como, y a la vez pues, otras mil cosas que puede hacer un cómic. A mí de los que más me han marcado es Alison Bechdel, el Fan Home de Alison Bechdel, es un libro que me marcó muchísimo. Persepolis de Marjane Satrapi, yo creo que gráficamente como visualmente ha sido algo muy potente para mí. Gráficamente también hay como varios referentes que me parecen muy interesantes, ¿no? Nunca sé cómo se pronuncia Baudouin, este dibujante francés que me parece muy maravilloso, que escribió junto con Troops, Viva la vida, que es justo sobre Ciudad Juárez. Eso es muy bonito. Bueno, sí, ya sabes cuál es. Gráficamente ha sido una de mis referentes más potentes porque me parece que es una persona que transmite una poesía visual muy, muy espectacular. Ya, así como en la parte más gráfica. Y lo voy a dejar ahí porque, como te digo, me pones un poco en una aprieto, pero... Es una pena, yo ya te he dicho, te agradezco mucho que me invites a esto, es una pena que el trabajo no esté todavía disponible en México para que se pueda ver, se pueda comentar. Es dejar claro que es mi interés y mi intención llevarlo ahí lo antes posible, tengo muchísimas ganas, tengo mucha gente y muchas pues, personas que participaron del proyecto realmente, a las que les quiero llevar el libro y que tengo muchas ganas de compartirlo allá. De todas maneras, por ahora se puede ver un pequeño previo, digamos, si entran en la página de Astiberri y buscan Voces de Chimalpopoca, van a poder ver como las primeras 15 páginas, una cosa así, un poquito de arte suelto. Y luego también, si alguien quiere entrar en mi página de Instagram, tengo subido una versión un poco antigua de uno de los capítulos. Está bastante corregida y algunas cosas están redibujadas y demás. Pero en mi página de Instagram, que es shu.o.m, si alguien quiere entrar, por ahí hay algún capítulo completo y un poco más de arte y demás, para que lo puedan ver. Yo hice una pequeña, como una mini presentación, también con la idea de mostrar como cuáles fueron las decisiones gráficas que fui tomando sobre la marcha. Yo, como te digo, tampoco el cómic y la narrativa gráfica es algo en lo que he sido bastante autodidacta, con lo cual ha sido muy aprender y tomar decisiones sobre la marcha. Entonces ha sido todo como ir resolviendo cada cuestión, tanto del guión como de la parte gráfica, según iba llegando. ¿Se está viendo la presentación? Perfecto. Pues justo falta la viñeta. Esto se suponía que lo iba a poner junto con la portada, porque es justo la foto en la que está basada la ilustración de la portada del libro, ¿no? Que es esta imagen del derrumbe de Chimalpopoca, que es una imagen un poco fuerte, la verdad. A mí, hacer también como todo este trabajo de recopilación de imágenes, en este caso concreto,
Fue, bueno, por momentos fue un poco difícil porque pues a mí también me revolvían muchas cosas, ¿no? Al final estamos hablando de una experiencia colectiva bastante fuerte, bastante traumática, pero bueno, a la vez pues es importante, ¿no? Como que lo que se represente esté basado un poco firmemente. Entonces, como digo, esta es la imagen en la que se basa la portada. Había varios elementos que me parecía interesante representar, ¿no? Que tienen que ver con pues las características del edificio mismo y la gente que estaba alrededor. Bueno, les muestro un poco algunos bocetos previos. Estos son como pruebas de estilo, donde yo fui dibujando como a distintos personajes que iban a ir aprendiendo en la novela, probando distintos estilos. Hay algunos que son así un poco más realistas, más sombreados y demás. Hay otros que están como muy estilizados. Y diversas pruebas y demás, ¿no? Yo tenía bastante claro que iba a ser tinta negra, blanco y negro, porque es el medio donde me muevo más cómodamente. Siempre pienso que para usar el color hay que saber de color, y yo no sé de color, así que me gustan mucho los trabajos que saben utilizar bien el blanco y negro y las escalas de grises y demás. También hay algunas pruebas de bocetos del espacio, del edificio, de la zona y demás. Estos son como pequeñas pruebas que yo iba haciendo mientras estaba escribiendo el guión para ir ya como preparando el terreno de lo que iba a ser la parte gráfica, ¿no? Uno de los problemas importantes o de las cuestiones importantes para mí para decidir, voy a poner esto en completo, era cómo representar el temblor mismo, ¿no? Porque sabía que iba a ser algo que iba a aparecer una y otra vez durante toda la novela. Y entonces estuve haciendo algunas pruebas, busqué algunos trabajos que hubieran hecho esto antes. Hay un trabajo muy bonito que no pude conseguir el mismo ejemplar, pero este trabajo, igual tú te acuerdas el nombre del autor, que es sobre los terremotos de Chile. Bueno, hay un trabajo muy hermoso, luego si no busco el nombre. ¿No será el de septiembre? No, hay uno que es Septiembre, Zona de Desastre, que es sobre el terremoto del 85 en México, que también tengo aquí un ejemplar que también lo estuve checando bastante para ver cómo estaba representado todo eso. Como te digo, hay este trabajo sobre el terremoto de Chile, que también lo representa de una manera súper elegante, me gustó mucho, pero no iba muy en línea con el estilo que yo venía trabajando. Entonces finalmente estuve probando distintas cosas. Esto que se ve a la izquierda, que son la misma panorámica repetida muchas veces, es como de un pequeño fanzine que yo hice con historietas sueltas del temblor, anterior a la novela gráfica. Y entonces esto es simplemente como está todo dibujado en tinta y digitalmente hecho como el efecto de temblor. Pero no me parecía muy satisfactorio, no me parecía que se luciera mucho el dibujo, como que sí transmitía una sensación de movimiento, pero no me parecía visualmente muy atractivo. Entonces finalmente las últimas pruebas que hice es esto que se ve a la derecha, que esto sí es una página definitiva, en la que aparece el barrio donde yo vivía en México, y bueno, algunas imágenes del centro y demás. Entonces simplemente esta idea de ir metiéndole unas líneas cinéticas que fueran tomando mayor parte del espacio según el temblor se fuera haciendo más fuerte. Y especialmente pues esta última viñeta, ¿no? Donde la ciudad entera es una masa de vibración, ¿no? Donde solamente existen líneas cinéticas. Que esto a la vez es interesante, una de las cosas más fascinantes de todo el proceso de la novela, como te digo, que ha sido ir aprendiendo muy sobre la marcha y tomando decisiones sobre la marcha. Una de las cosas que he ido descubriendo es a dejarse llevar cuando las imágenes empiezan a generar relaciones entre sí mismas. Es decir, hay varios temas gráficos que de repente se van relacionando unos con otros y se van generando paralelismos o casi yo le llamaría literaciones visuales, ¿no? Donde de repente unas líneas que en un lugar están representando el movimiento del temblor se empiezan a parecer a las líneas caóticas que se generan cuando estás dibujando el polvo, ¿no? El polvo que se levanta de los derrumbes. Que a su vez son líneas que se pueden relacionar con la misma imagen de la grieta, ¿no? La grieta es una imagen que aparece, es un motivo, digamos, que aparece todo el rato en la novela,
y relacionándose con distintas cosas, y sobre todo relacionar la manera de representar gráficamente la grieta con el entramado de las calles de la ciudad, ¿no? Creo que luego hay adelante alguna imagen que lo muestra un poco mejor. Estas son algunas imágenes, pues eso, esto que se ve a la izquierda es la primera página dibujada de la novela, que es una puesta en situación, digamos, casi un zoom in hasta el edificio. Por si nos escucha alguien que no conoce el caso, esto que se ve aquí es un edificio donde trabajaban distintas empresas en el cruce de calles de Bolívar y Chimalpopoca. Este es uno de los edificios que se derrumbaron, ¿no?, durante el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Y es como en el que yo me centré para contar un poco las historias más generales de lo que había ido ocurriendo en la ciudad, ¿no? Entonces, como ubicarlo bien desde el principio me parecía bonito, y aquí están las referencias directamente de Google Maps, ¿no?, del lugar de la situación, que además pasa una cosa curiosa, que es que, por supuesto, Google Maps no se actualiza cada semana, digamos, ¿no? Como hay... las imágenes que vemos son normalmente de hace varios años y demás. Entonces era una sensación muy extraña estar buscando un lugar que tú sabes que ya no existe, ¿no? Es bastante fuerte como ver esas imágenes y ver ese lugar que luego va a desaparecer y que luego va a ser completamente distinto, pero que en el registro digital sigue estando guardado de esa manera, ¿no? Aquí hay una pequeña anécdota de otro dibujante, del dibujante Keiko, que trabaja con Antonio Altarriba y que vino una vez a Vitoria a presentar un libro y nos contaba que era muy curioso porque él había escrito toda una novela gráfica entera situada en esa ciudad, situada en Vitoria, pero él nunca en su vida había estado, y él había dibujado toda la novela haciéndose recorridos en Google Maps, mirando hacia un lado, mirando hacia otro lado, ¿no? Entonces es curioso como ya tantos lugares, tantos territorios están completamente guardados en un registro digital, hasta el punto de que tú puedes basar una novela completa con unos detalles, ¿no?, como un nivel enorme de detalle, solamente yendo desde Google Maps. Entonces era muy gracioso verle a él caminando por la ciudad diciendo, mira, sí, este es el edificio que yo dibujé, mira, por aquí pasa tal personaje, pero él lo estaba viendo por primera vez, ¿no? Me pareció curioso. Aquí brevemente como algunas fotos que se utilizan de referencia, ¿no? Esta foto fue muy importante, por ejemplo, del terremoto, o sea, de la zona de derrumbe, para dibujar la zona misma y también para toda la gente, ¿no? Como que todas estas personas que van apareciendo por aquí, aquí como directamente, también, claro, tomar una foto y representarla como absolutamente idéntica, no sé, se me hacía un tanto extraño en este caso, entonces yo también pues voy modificando como ciertos detalles y ciertas cosas, pero basado en esa base, ¿no? Alguna viñeta suelta. Claro, entonces, sí, una cosita que quería comentar es, no sé si os estáis fijando mucho en el estilo, pero aquí lo que se está representando es, o sea, la manera en la que está esto dibujado, voy a volver al de la fachada, esto está dibujado a mano en tinta negra y luego después yo me genero unas texturas de carboncillo que le fui añadiendo digitalmente. Esto es como una razón estilística, pero también responde a una cuestión, y esto aquí se ve muy bien, ¿no? Por ejemplo, cuando se va oscureciendo, cómo se va oscureciendo esta textura de carboncillo, entonces a mí me permite como jugar con eso, jugar con distintas iluminaciones y demás, etc. Esto era importante para mí porque uno de los mayores problemas, que luego igual puedo hablar un poco de eso si les interesa a la hora de escribir el guión, era la cantidad de líneas temporales que se cruzaban en estas historias, ¿no? Porque, claro, todas estas imágenes que he mostrado hasta ahora son el tiempo, digamos, de alrededor del 19 de septiembre de 2017 y esa semana o ese tiempo de procesos de rescate y demás. Pero además de eso, ¿no?, como ese es uno de los tiempos, además de eso está el tiempo de 1985, que hay muchas historias que están situadas en ese momento histórico y me parecía importante como distinguirlo gráficamente. Está el tiempo de las entrevistas, ¿no?, donde yo voy recogiendo los testimonios, que es varios meses más tarde del temblor, entonces ya la situación es diferente, es una temporalidad diferente.
Y hay un cuarto tiempo, que es como un tiempo más onírico, ¿no? Donde se meten pues, más, algo que es como más metáforas visuales, algo que no está situado en un tiempo concreto, sino que son como, bueno, como desarrollos, divagaciones varias mías y demás, ¿no? Entonces, claro, tenía como estas 4 temporalidades y tenía que representar esto, distinguirlo gráficamente de alguna manera. Entonces, esta textura de carboncillo me permitió pensar en eso. Y aquí vemos, por ejemplo, esto que hemos visto, como os digo, es la temporalidad del 2017. Y aquí, por ejemplo, hay unas imágenes en las que se ve, por un lado, estoy yo con una de las personas entrevistadas que me estaban dando testimonio, y como se ve, esto es tinta sin textura de carboncillo, y en lugar de eso están estos sombreados que están hechos digitalmente, ¿no? Y entonces eso gráficamente se distingue mucho. Y después, el resto de viñetas, como verán, no tienen línea negra. Es sin tinta y está completamente dibujado digitalmente utilizando estas texturas de carboncillo y basado en fotografías que yo fui recogiendo, que me fueron dando de libros que tenían eso, como recogidas todas las fotografías de todas las experiencias del 85. Y aquí ven cómo está esta foto tan impresionante de los ataúdes, ¿no? Que está representada aquí, esta foto con los perros que luego está aquí girada, digamos, y bueno, y como algunas fotos más de todas las movilizaciones y protestas que fueron ocurriendo a raíz del temblor del 85, ¿no? Aquí se ve otra vez esa distinción, ¿no? Como el tiempo de las entrevistas y el tiempo del temblor del 2017, ¿no? Y así se va distinguiendo visualmente durante toda la novela. Teníamos que enseñar. Este es el otro tiempo, el que es más onírico, y este lo represento por un lado con las viñetas redondeadas, a diferencia de las anteriores, que como ven son cuadradas, no muy rectas, pero cuadradas, y estas que tienen estos bordes redondeados. Y aquí se ve muy bien lo que os contaba antes, ¿no? Que es como coger un tema o una idea visual y desarrollarlo e intentar poner distintas ideas en relación, ¿no? Esto es una imagen, por un lado, de una figura de cerámica que mi madre tiene en casa desde hace mucho tiempo, que es una figura de una Catrina, que para mí es muy familiar, para todas las personas que eran de aquí y no tenían relación con México, era una cosa muy extraña, de repente, ¿no? Como una estatuilla de una calavera, era una cosa extraña para ellos, pero para mí es algo muy familiar, que siempre estuvo ahí. Y entonces, a través de una pequeña grieta que se forma en esta figura de cerámica, ya se desarrolla la idea de la grieta, que luego se relaciona con esta textura que plásticamente es tan versátil, ¿no? Como es tan flexible de todo el entramado de la ciudad y de las calles y cómo se van relacionando entre ellas. Me gusta mucho esa idea, ¿no? Que igual que ocurre con las palabras, en las que una palabra puede llevarse a otra palabra y hay una propia poética de las palabras que se relacionan entre ellas, más allá de su significado concreto, sino por su forma, por su textura, por su sonoridad, etcétera, ¿no? Como van estableciendo relaciones entre ellas. Visualmente siento que pasa algo parecido, ¿no? Que las imágenes también van haciendo esas relaciones entre ellas y está interesante como seguir ese desarrollo y ver a dónde te puede llegar a llevar, ¿no? Como ha habido páginas donde casi literal ha sido como, bueno, esta imagen, ¿cuál es la secuencia o a dónde me lleva esta imagen, en qué me hace pensar y ir encajando y desarrollándolo de esa manera. Luego otra cosa que me ha hecho mucha ilusión poder introducir en la novela estos son algunos trabajos que no son míos, que me fueron cedidos. Yo tuve una cierta relación con un taller que hay en la Ciudad de México, justamente en la zona de la Colonia Obrera, que es la Escuela Gráfica Popular o Popular Gráfica, no sé, Escuela Popular Gráfica Mártires del 68, que es un taller que trabaja ahí en el barrio. Está ubicada cerca de la parada de San Antonio Abad, creo, sí, está como por esa zona. Y entonces de hecho es muy interesante toda esta relación. Esto es un grupo de gente, o más bien como un proyecto de largo plazo que surge a partir de las experiencias de las brigadas culturales después del terremoto del 85. Entonces es gente que se empieza a organizar ahí, que es muy activa políticamente alrededor de esos sucesos y que siguen teniendo un trabajo de participación política, pero desde lo gráfico, desde la gráfica,
gráfica, ¿no? Desde su taller, y tienen como mucho trabajo, hacen mucho trabajo en el barrio y demás. Y entonces ellos siguen organizados desde entonces. Durante ese momento de rescate organizaron lo que se llamaron las brigadas autónomas, que también estuvieron participando en un montón de derrumbes y demás. Y no solo eso, sino que después de los trabajos de rescate también hicieron varios eventos que tenían que ver con la memoria de la ciudad y con la memoria del barrio, ¿no? Que tenían que ver, pues, yo, por ejemplo, pude ir a una proyección del documental de No les pedimos un viaje a la luna, que habla de toda esta experiencia de la organización de las mujeres, de las costureras que trabajaban en los talleres que se derrumbaron en esa zona, que es una experiencia de organización muy, muy potente. Bueno, como que estaban haciendo este trabajo que era, por un lado, de apoyo, pero también el trabajo gráfico y también el trabajo de la memoria, ¿no? Entonces, estas personas sacaron una carpeta que se llamó Los fenómenos son naturales, los desastres son humanos, en los que hicieron trabajos que tenían que ver con toda esta experiencia, ¿no? Entonces, esos son los 4 imágenes de abajo son parte de esa carpeta, ¿no? Donde pone desastre capital, ante el desastre, organización de apoyo mutuo y demás, ¿no? Yo pude entrevistar a varias personas que participan de este taller y que estuvieron en las brigadas y que estuvieron en este derrumbe. Entonces hubo como un intercambio que a mí me pareció muy bonito, ¿no? Como de participar en sus eventos y yo poder también como traer sus imágenes, hacerlas parte de esta novela, que me parece muy hermosa. Y los grabados que se ven en la parte de arriba son de Iseo Noyola, que es una de las personas que llevan organizándose precisamente desde los 80, y que en el 85 hizo estos grabados, ¿no? Como justo inspirados por todos esos procesos y toda la organización alrededor del terremoto, ¿no? Entonces aquí para mí es una colaboración como muy especial, ¿no? De estas personas que estuvieron organizadas, estuvieron haciendo ese trabajo, no solo eso, sino que viene desde el 85 y han tenido como todo este trabajo continuado, y como poder hablar con estas personas y que me compartieran sus experiencias y sus artes y sus producciones gráficas, ¿no? Como ha sido muy interesante toda esta parte. Y que siguen produciendo, y quien esté por la Ciudad de México seguro se los podrá encontrar por ahí. Son gente muy activa que hace un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Hacen talleres de grabados, de serigrafía, hacen muralismo, hacen un montón de cosas interesantes. Yeah. Esta es la última parte que les quería mostrar, porque bueno, luego les comento como la parte de, por razones de guión, por qué fue necesario esto, pero hay un momento en el que yo estoy haciendo el guión que me doy cuenta que tengo que dividir la historia por capítulos o iba a enloquecer, no era capaz como de pensar o sostener todas las líneas narrativas sin organizarla de alguna manera así. Y la verdad a mí me gustan las historias que tienen capítulos, me gusta como ese ritmo de lectura. Y ahí de repente se me ocurrió la posibilidad de que cada capítulo estuviera inspirado en una carta de la Lotería Mexicana, que es curioso porque es otro de estos elementos que fuera de México es completamente desconocido, pero bueno, ¿no? Pero me parecía muy interesante la idea de que los dibujos o la parte gráfica de la Lotería Mexicana es algo que está muy presente en el imaginario colectivo, ¿no? Como es una referencia que la mayoría de la gente en México ubica inmediatamente y enseguida sabe cómo aquí se le hace referencia. Se utiliza bastante, yo lo he visto, bueno, pues en memes y en todo este tipo de cosas que reutilizan y resignifican imágenes en diferentes contextos. Entonces me gustaba esa idea, ¿no? Pues si estábamos hablando de la memoria colectiva de la ciudad y de esta experiencia, ¿no? Como que hacía referencia a algo que, pues a una fecha y a una situación que está muy presente en ese imaginario colectivo, utilizar una gráfica que también hiciera una referencia en ese sentido, ¿no? Y por eso se me ocurrió utilizar estas cartas, que luego también son, pues dan mucho juego, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. Entonces el trabajo fue como agarrar, escoger cuáles iban a ser las cartas que para mí podían darle título a cada capítulo lleva el título del nombre de esa carta, y luego agarrar esa carta y transformarla de alguna manera, ¿no? Como la técnica fue redibujar la carta en blanco y negro por completo y después intervenirla de alguna manera, hacer un poco de collage, introducirle algún otro elemento. Y este fue un poco el resultado y me gusta cómo se ven todas puestas una al lado de la otra. Y es esa idea, ¿no? Por un lado, el nombre de la carta que le da un tema o un motivo a
a cada uno de los capítulos y luego está intervenida de una manera que hace referencia a lo que yo estoy intentando contar o expresar en ese capítulo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que había preparado un poco como para dar una visión general de cómo había sido como las distintas decisiones que yo fui tomando gráficamente. Luego, si no, les enseñas un poquito más de algún capítulo y podemos leer un poquito más del primer capítulo, por ejemplo, que es el que la primera parte está disponible online, pero son 11 capítulos y un prólogo. Okay. O sea, hay un prólogo al principio que entra directamente en situación, digamos, y luego ya la narrativa está dividida por capítulos. ¿Y entonces qué extensión tiene? Son 224 páginas. Es bastante largo. Tengo un ejemplar por aquí. Sí, quedó más gruesito de lo que me imaginaba que iba a ser. Se fue desarrollando bastante. La verdad también me pasó al principio que las páginas estaban muy cargadas de texto. Mucho texto. Y en algún momento dado yo me di cuenta de que eso no estaba funcionando y me dediqué a redibujar en algunos casos capítulos completos e intentando, como decía antes, ¿no? Narrar más visualmente y menos y aligerar un poco el peso del texto, buscando otros recursos, maneras más interesantes, y eso hizo que las páginas también fueran subiendo el volumen bastante con eso. Órale. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el trabajo? Pues 3 años y medio. Sí, ha sido un proyecto muy largo. Yo creo que en parte tiene que ver con el hecho de que sea mi primer trabajo, ¿no? Porque hay muchas cosas que he ido teniendo que solucionar sobre la marcha y que si empezara a hacerlo ahora, pues ya tendría muchos más recursos, ya sabría por dónde tirar y quizá no tendría que pasar tanto tiempo como haciendo pruebas o como sin saber muy bien por dónde tirar. Entonces, bueno, pero sí, ha sido un proceso largo. Yo también voy con ritmo lento, ¿no? Pues con mi fatiga crónica, ahí se trabaja cuando se puede y cuando el cuerpo nos lo permite. Entonces ha sido largo y laborioso, pero sí, pero muy gratificante. Justamente, ¿no? Yo creo que yo también tengo esa sensación porque el hecho de que hubiera esa coincidencia de fechas hizo que todos lo leyéramos también de una manera muy diferente, ¿no? Que esa es otra cosa curiosa. Yo crecí en Euskal Herria. Esto también lo quería decir, yo no soy una persona mexicana, pero tengo una cierta relación con México. Y es una cosa muy curiosa porque yo crecí aquí, mi madre pasó una parte de su infancia allá y mi madre vivió el terremoto del 85. Eso es una de las cosas que aparece en la novela, ¿no? Y yo creo que para mucha gente, o bien porque vivieron los dos, o bien como yo, porque yo viví uno, y intergeneracionalmente, ¿no? Como las generaciones anteriores vivieron el otro, y el hecho de que hubiera esa coincidencia de fechas hizo que la manera en la que se viviera y se respondiera y se pensara en ello fuera muy diferente, ¿no? La manera en la que se revolvió, se removió absolutamente, esa manera como tan visceral también, ¿no? Todo esto de la memoria, qué pasó antes, qué está pasando ahora. Sí, desde luego fue potenciado muchísimo por esa locura de la coincidencia de fechas, ¿no? Te doy otro dato y es que es el primer terremoto que yo he vivido nunca. Fue ese día del 19 de septiembre, ¿no? Y es curioso porque yo sí había estado en México antes, yo sí había estado en la ciudad antes durante mucho tiempo además, pero no me había tocado nunca, ¿no? Como nunca había pasado y de repente me tocó como pues de lleno esta situación, ¿no? Y sí, justamente por esto que te digo, ¿no? La coincidencia de fechas, esa cuestión intergeneracional, esta cuestión de la repetición, pues sí, removió historias, salieron historias que en algunos casos no se habían contado o se habían medio olvidado, se habían quedado apartadas y yo sentía mucha necesidad de la gente de hablar, de compartir, de expresar. Yo estaba aquí, a mí me pasó esto, mi mamá vivió aquello, ¿no? A mi familia le pasó esto. Había una necesidad de compartir muy grande, ¿no? De lo que se había vivido y lo que se había experimentado. Y ese es el ambiente que yo recuerdo muy vivamente, ¿no? Yo creo que este libro es, sin duda, pues el resultado de eso, ¿no? Bueno, en parte, entre otras cosas, pero el resultado de esa necesidad de procesar
esa experiencia compartiéndola, hablando, explicando y haciendo como todas estas relaciones, ¿no? Y viene un poco de esa necesidad, de este movimiento. Sí, hubo paralelismos muy locos, de verdad, muy locos. Hubo cosas, repeticiones extrañísimas. Mira, justo que estabas diciendo esto, voy a compartir la pantalla un momento para compartir esta página, que es parte del relato que me compartió, de hecho, una de las personas que participan del taller que os mencionaba antes. Claro, es una persona que hace, pues eso, que participa mucho, que tiene una actividad política muy fuerte y demás, ¿no? Entonces, pues, en general también son lugares donde la memoria está más presente, ¿no? Y en concreto la memoria que tiene que ver con las trabajadoras, no solo con las trabajadoras, sino con toda la organización y la respuesta que se dio después. Y ella me compartía esto, ¿no? Porque me decía, espero que se esté viendo en pantalla, Sí. pero me decía esto, ¿no? Que me había compartido el testimonio y que había estado, a ella misma le parecía que había estado muy triste lo que ella había contado. Y digo, bueno, ¿no? que también hubo una respuesta, también hubo una organización, también se dieron encuentros muy potentes, muy hermosos, ¿no? Y que eso también es importante recordarlo y compartirlo. Para mí fue mucho descubrimiento también. Yo la verdad no tenía mucho conocimiento de lo que había sido toda esa experiencia, ¿no? Tenía un poco de lo que me había contado mi madre, de lo que había vivido ella, pero no del alcance que había tenido a nivel de la historia de la ciudad y la historia de ciertos movimientos y ciertas organizaciones y demás, ¿no? Quiero decir que la organización que se dio a través de las costureras en la ciudad es un punto de inflexión para, por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? Como este tipo de cosas. O todas estas organizaciones, que uno de los testimonios también que a mí me movieron son los testimonios de dos mujeres que ellas eran costureras y fueron parte de toda esa experiencia, ¿no? Pues esto es dentro del taller de una especie de escuelita de una especie de centro de capacitación autónomo, ¿no? Donde todavía hacen sus actividades estas mujeres que fueron parte de todo este movimiento y que te pueden contar en primera persona todo esto que se vivió y que de luego volvieron a vivirlo de alguna manera, ¿no? Desde ese mismo barrio, desde esa situación y demás, ¿no? Que se ven ellas estas imágenes, ¿no? Que están, algunas son fotografías que tenían ellas mismas guardadas o sacadas de algún documental o de algún archivo, de algún libro y demás. Y como simplemente ese ejercicio, ¿no? De ir a preguntarles ellas cómo lo vivieron y algo que yo repito mucho también, ¿no? Que a veces me parece que cuando hacemos memoria, no es para mí solamente como ver cuáles fueron los hechos, sino que cuando estás recogiendo testimonios y estás hablando con personas que te hablan de sus experiencias, no es solo lo que se vive e incluso lo que se siente, ¿no? Como toda esta dimensión emocional y psicológica. También están las reflexiones que se sacan de todo esto, ¿no? La gente que pasa por estas experiencias está haciendo un análisis, ¿no? Está sacando conclusiones, está pues replanteándose muchas cosas también, ¿no? Cuando vives una cosa así. Y a mí una de las cosas más potentes, ¿no? Como ver todos los puntos de vista según cada quien cómo lo había vivido, cómo había vivido el 85 y cómo había vivido este terremoto, pues las distintas conclusiones y los distintos análisis que hacían, ¿no? Tanto de el mismo temblor como de la situación de la ciudad, el análisis intergeneracional, digamos, ¿no? Como la comparación de cómo se vive, cómo reacciona una generación, cómo reacciona la siguiente, ¿no? Y eso desde ambos lados, ¿no? Desde quien lo vivió en el 85 y tenía edad en esa época como para participar de los procesos que estaban dando, como de la gente que no, que es joven o que no vivió aquel terremoto, pero tiene una cierta memoria, se le ha transmitido algo, ¿no? Bueno, y todo eso cómo se fue recolocando en ese contexto.
Sí, creo que sé a lo que te refieres. Yo es que es una parte del proceso que disfruto mucho. Incluso ahora por primera vez estoy trabajando con una amiga que ya es pintora y estamos haciendo una historieta juntas y es la primera vez que trabajo y que alguien más va a estar haciendo como el resultado final de la ilustración. Pero, por ejemplo, toda la fase de desarrollar el storyboard, ¿no? Como el guión en imágenes entre dos personas me parece muy potente, muy interesante. También creo que es ni siquiera es algo muy deliberado, creo que es la manera en la que yo vivo el mismo proceso de hacer cómics, ¿no? Se me hace muy difícil y se me hace bastante incomprensible la gente que es capaz de, sin ninguna referencia material, poder visualizar una página completa y saber exactamente qué es lo que quieren, qué va a funcionar y qué va a funcionar. No funciona así para mí, no funciona así. Yo tengo que ponerlo sobre página muchas veces, recolocar, reorganizar, hacer una viñeta más grande, otra más pequeña, probar a moverlo para aquí, manipular mucho la página hasta que queda algo que a mí me gusta, ¿no? Y eso es un proceso muy, pues, hands-on, que se diría en inglés, ¿no? Como muy, tienes que estar ahí, tienes que poner las manos y tienes que darle vueltas para que salga lo que quieres. Sí, y en ese sentido me alegra mucho que se perciba así, porque el hecho de que se introduzcan, por ejemplo, estos trabajos de la gente de la escuela, porque así es absolutamente como yo lo vivo. A mí me parece increíble el trabajo que hacen. Me parece que en general hay un lenguaje gráfico propio en México que a mí me encanta, me parece muy, muy atractivo, me parece que toda la cultura, por ejemplo, que ahora además entiendo que está bastante en auge del grabado y todo este tipo de gráficas, a mí me parecen muy maravillosas. Y es gente con la que yo he trabajado, con la que hemos participado en proyectos y demás. Entonces, como poder tener un poquito de su trabajo dentro de este proyecto, para mí era una alegría muy grande. Sí. Sí, yo creo que sí, tiene que ver con parte de lo que hablábamos antes, ¿no? Que tiene que ver con intentar, no sé si es más un reto o un juego, ¿no? De intentar encontrar todo lo que se está expresando en la imagen, ¿no? Y como intentar ver cuáles son todos los elementos que tienes a disposición, porque al final, si eres capaz de identificarlos, eres capaz de entender, bueno, si a esta viñeta le pongo el borde cuadrado y a esta otra se lo pongo redondo, eso está diciendo otra cosa. Si a esta viñeta le sobrepongo una textura y entonces la tinta queda más apagada, eso está transmitiendo otra cosa. Si eres capaz de ver y jugar con eso, te va a dar un montón de recursos y vas a poder contar un montón de cosas más, ¿no? Que no solo es el nivel textual de lo que se dice tal cual y no es una representación directa, ¿no? Precisamente no es como una cámara que tú pones, bueno, que ni siquiera, porque ya poner una cámara sabemos que es un proceso muy complejo donde se toman un montón de decisiones que pueden estar queriendo decir muchas cosas, ¿no? Pero entender los recursos técnicos visuales, ¿no? Que tiene una página y todo lo que se puede hacer sobre esa página. Es probablemente mi parte favorita de todo este proceso, que ha sido un proceso largo, ¿no? Como te digo, han sido más de 3 años, ha tenido fases muy distintas, pero para mí esa fase de, bueno, aquí está la página, aquí está la idea que quiero expresar en esta página, aquí está más o menos el diálogo o la acción que hay que expresar en esta página, y ahora cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Es mi parte favorita, es donde más me divierto yo, digamos. Okay. Y luego, con algo que has dicho antes, he sacado otra página. Esto sí está disponible en la página de Astiberri. ¿Dónde está? ¿Por qué me está dejando? No sé por qué. Sí, aquí está. Estas son las páginas que están disponibles en la página de Astiberri. Porque es verdad que el trabajo sí requiere cierta seriedad, porque estamos tratando temas muy pesados. Algunos de los testimonios que me fueron compartidos, bueno, pues fueron bastante intensos, ¿no? Como a nivel emocional y demás. Yo, de hecho, pues hay momentos en los que llego a sentir bastante responsabilidad, ¿no? Para con las personas que me han compartido relatos y me han compartido sus testimonios, que en algunos casos son como bastante, pues eso, ¿no? Que mueven bastante. Pero no sé si es una característica del cómic o simplemente es como yo lo entiendo, que siempre hay un poquito de espacio para meter un poco de humor.
y a mí es algo que me gusta muchísimo, digo, teniendo en cuenta que la novela en general es bastante seria, la verdad, como tener pequeños momentitos que bueno, tienen un cierto sentido del humor. Por ejemplo, ¿no? Esta es la primera página de uno de los capítulos más potentes de la novela, que es precisamente la muerte. Sin embargo, empieza con esta historietita, que es una historia real, que es que cuando yo, la primera vez que viajé a México, la primera vez que llegué hasta el Pacífico, yo me despisté en el mar y tuve como un pequeño momento de pánico de sentir que me llevaba la corriente y bueno, tuve ese pequeño momento de miedo, ¿no? en el agua. Sin embargo, esto se cierra con yo diciendo, realmente llegué a creer que me iba a morir ahí mismo. Y recuerdo que pensé, voy a morirme por idiota y si mi madre se entera, me mata. Esos son como pequeños momentos que se presta bastante, me parece, el medio a tener un poco de ironía con una misma. Sí, es cierto, porque yo sí conozco algún caso que a mí se me hizo muy extraño de personas que habían, precisamente lo que tú dices, ¿no? Que habían sido becadas, habían terminado su trabajo y luego de repente no sabían a dónde llevarlo, ¿no? Porque no había quien se los publicara. Por eso, porque a mí me pasó lo contrario. Aquí en el País Vasco desde hace algunos años empezaron a dar unas becas que están bastante bien para narrativa gráfica, o sea, es como para novela gráfica o álbum ilustrado, como la fórmula que se utiliza. Es curioso porque es el problema contrario, es para aplicar a la beca tienes que tener ya un contrato de publicación. Lo cual a mí se me hacía incomprensible, ¿no? Porque era como, pues, que yo no sé cómo hacerle, ¿no? Como cuando eres una persona que está empezando y que probablemente no tienes mucho conocimiento del mundo editorial, no tienes mucho conocimiento de cómo hacer ese acceso. No sé si la gente que estudie más carreras que estén más relacionadas con la narrativa gráfica, con la ilustración, quizá tenga más recursos para esto, ¿no? No era mi caso, yo no tenía ni idea de por dónde empezar, ¿no? Y ahí con un poco de suerte por gente que conocía que también se dedica a la novela gráfica, ahí es donde me pudieron conectar. Yo también te digo que mi primer intento fue en México. Yo sí que lo intenté con un par de editoriales, no les interesó el proyecto y ahí es donde yo me vengo para acá y aquí ya sí me lo aceptaron y entonces ahora es donde se está moviendo. Pues eso, ¿no? Que sí hice el intento en México, pero que sí hubo algún amigo ilustrador que sí me dijo que lo iba a tener más fácil para publicar primero en España y que luego se llevara el libro a México que intentar publicar directamente en México porque no iba a ser fácil. También me imagino que como persona que está presentando su primer trabajo, como que no eres alguien con carrera, con nombre, ¿no? Que se pueda demostrar nada, pues es difícil estar ahí tocando puertas. Bueno, por mi parte, desde el principio ha sido mi intención que esto se lleve a México, entonces va a ser, vamos a hacer todo lo posible para que se pueda acceder. Porque sí, porque al final, esta es otra de las cuestiones que fueron complicadas a la hora de elaborar el guión, ¿no? Porque es una narrativa complicada cuando estás contando una historia que es muy concreta de un lugar, pero a la vez tú entiendes que lo que se está contando ahí tiene un interés mucho más amplio, ¿no? Y que se están tratando de temas, no me gusta la palabra universales, pero bueno, pero sí como que son de amplio interés, ¿no? Que tienen mucho alcance y mucha profundidad. Y una de las dificultades a la hora de pensar cómo contar estas historias era, ¿lo estoy escribiendo para México, para la Ciudad de México, o lo estoy escribiendo para aquí? ¿Para quién lo estás escribiendo, ¿no? Como cuál es tu público, qué cosas tienes que explicar para que se entienda en ciertos lugares o en otros, ¿no? Y de hecho hasta en alguna cosa me tuve que pelear con la editorial que quería cambiarme alguna palabra chinaca y yo dije, no, esto se queda así, porque me decía que eso no se iba a entender. Bueno, en algunas cedimos, en otras no, pero como esta cuestión de esta narrativa que está a la vez hecha, pensada para varios públicos, ¿no? Y entonces como intentar que todo se entienda como para que alguien que nunca ha estado en Ciudad de México pueda entender, ¿no? Como todo lo que está ocurriendo, pero que no se haga pesado ni aburrido para una persona que sea de la ciudad, ¿no? Que no te esté a cada página explicando, no, pues esto es no sé qué, no, pues bueno, X, ¿no? Entonces, eso fue como una de las complicaciones a la hora de hacer ese equilibrio, ¿no? Que funcione para ambas miradas.
Pero en ese sentido sí está pensado para que esto se lea allí, se lea en la ciudad, y creo que va a resonar muy distinto además allí que aquí, ¿no? Yo creo que las conversaciones van a ser muy diferentes, las que se puedan dar ahí, la gente que pueda reconocerse en lo que se está narrando, en esas experiencias, incluso en esos barrios, no sé cómo decir, ¿no? Como siempre la mirada es diferente. Entonces, sí tengo muchas ganas. Bueno, a la primera parte, yo más bien le preguntaría por qué, ¿no? Yo esta idea de que hay ciertas formas de expresión que son inherentemente menos válidas que otras, no la entiendo, no comprendo lo que quieren decir, ¿no? Es como, bueno, será lo que se puede hacer con ella, ¿no? No entiendo por qué el medio ya le quita valor a lo que se está expresando. Sí, simplemente me parece una posición muy extraña, ¿no? Nunca la he comprendido muy bien. Y que normalmente se arregla simplemente haciendo un par de buenas recomendaciones, ¿no? Porque las obras están ahí, las obras buenas se han escrito, no hace falta inventarlas desde cero, ¿no? Hay gente que está haciendo trabajos espectaculares, entonces es simplemente salir al encuentro. Con la otra cuestión, no te creas que no es algo que yo me he cuestionado bastante, ¿no? Como cuál es mi posición en todo esto, hasta cuánto se tiene legitimidad como para contar ciertas cosas, contar ciertas historias o ser la persona que centraliza, ¿no? Como todos esos cruces de narrativa. Es algo que sí me generó, sí me lo cuestioné muchísimo en el momento. Claro, y también creo que mi posición es un tanto curiosa, ¿no? A mí en general no me gusta cuando se prioriza la visión de una persona extranjera, y creo que con México pasa bastante. Creo que muchos de los productos culturales que nos llegan sobre México no están hechos por mexicanos, ¿no? Es una mirada externa, son gringos, son europeos, son de otros lugares, ¿no? Y a mí eso es algo que me genera mucho conflicto, porque algunas veces son obras que a mí me gustan mucho y que son de referencia. De hecho, acabamos de mencionar antes Viva la vida, ¿no? Que es un libro que a mí me genera precisamente este conflicto, ¿no? Es un libro hermoso, un trabajo precioso, pero no sé si entiendo la necesidad de darle una beca a 2 personas en Francia para que se vayan a un lugar de México a contar lo que está pasando ahí, ¿no? Es como, ya hay gente viviendo en ese lugar que puede contar las cosas que fueron en ese lugar, ¿no? Bueno, entonces sí me genera conflicto como de ese lado. Creo que en este caso es un caso un poco particular, porque yo no soy una persona mexicana, pero yo estaba ahí, no sé cómo decir, sí me tocó vivirlo. Y no solamente me tocó vivir el del 2017, sino que tengo esa experiencia extraña intergeneracional de que mi madre vivió el anterior, y eso ha generado todo tipo de movimientos dentro de la familia, ¿no? Todo tipo de conversaciones, han aflorado historias y cosas que estaban ahí medio enterradas, que ha sido una de las experiencias que más he recogido, más se repetía, ¿no? Durante esos días. Entonces yo creo que de ese lado mi situación es particular en ese sentido, ¿no? Yo tengo un pie dentro y un pie fuera, y creo que la novela transmite eso, ¿no? Transmite esa situación, todo el rato está como entre 2 aguas, porque esa es mi experiencia, ¿no? Mi experiencia es la de estar un poco en 2 lugares, la de haber tenido una influencia de México, pero sin haber crecido allá, ¿no? Bueno, es una situación bastante particular. También creo que de esas situaciones particulares, bueno, pues te dan también un punto de vista curioso, ¿no? Y, por ejemplo, para esta idea de poder generar algo que funcione para gente de la ciudad y para gente de fuera de la ciudad, bueno, pues yo creo que mi posición era esa, ¿no? Era la de estar un poco entre esos 2 lugares. Pero más allá de eso, el trabajo dirá si merece la pena leerlo o no. No creo que sea ya algo que yo tenga que defender o justificar o explicar, o quizá lo merezca, quizá no, pero eso se verá en el trabajo. Ese es otro de los puntos, Jo. Hay un montón de debates muy interesantes con respecto a lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque sí hay una actitud que al final es casi una forma de extractivismo, ¿no? Que es como llegar a un lugar, agarrar todas las experiencias y con eso hacerse uno su propia carrera, su propia expresión, su propio lo que sea, ¿no? Y es como extraer de un lugar y de un grupo de gente y de un grupo de, o sea, y de una serie de experiencias lo que a ti te conviene y hacer con ello lo que a ti te conviene, ¿no? Y luego también la posición del aliado que no deja que cada quien se haga su propia expresión, sino que siempre habla en nombre de, ¿no? Es algo que he procurado evitar. No sé si siempre se logra, pero
Yo creo que hay que partir un poco de ahí. Y no siempre es fácil distinguir, ¿no? Como cuál es el punto en el que se está cayendo en esa actitud y cuando estás partiendo desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que es un riesgo que siempre hay que tener ¿no? Como esa mirada de, bueno, esto es algo que hay que intentar evitar, ¿no? Intentar partir de otro lugar. La manera en la que yo he lidiado con eso ha tenido que ver, por un lado, con la relación con las personas entrevistadas, ¿no? Como todo el tiempo, porque ni siquiera esto es una historia, no sé cómo decir, la cuento yo en el sentido de que, y eso tampoco hay que minimizarlo, porque al final no puedes negar tu propio punto de vista, ¿no? Cuando tú estás recogiendo unos testimonios y a eso lo estás convirtiendo a una forma narrativa y luego esto lo estás representando gráficamente, tú ahí haces un montón de recorte y bueno, no se puede negar que ahí estás marcando un cierto punto de vista, una manera de entender las cosas, estás priorizando unas situaciones sobre otras, unas experiencias sobre otras. Eso es inevitable del mismo proceso del medio, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí eso era muy importante, ¿no? La relación con las personas entrevistadas. Para mí era súper importante que ninguna de las personas entrevistadas tuviera esa sensación de que alguien había llegado, había tomado su historia y había hecho con eso lo que había querido, ¿no? De hecho, uno de los testimonios es una mujer que habla precisamente de cómo ella había compartido algo medio en confianza con una persona que era periodista y luego eso se había utilizado de una manera muy poco cuidadosa y cómo eso había tenido repercusiones para ella, para la persona de la que hablaba, etcétera, etcétera, ¿no? De cómo la falta de cuidado a la hora de tratar esas historias puede tener no solo ya este nivel de extractivismo del que estamos hablando, sino que ya realmente puede tener consecuencias muy fuertes en las que la persona que escribe esa nota, que escribe esa notica, no está pensando en cómo eso va a afectar a la vida de las personas y luego eso tiene un efecto en sus vidas, ¿no? Entonces, justamente una de las historias recogidas y que aparece en la novela habla de este problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí era súper importante que ninguna de las personas entrevistadas se quedara con esa sensación, ¿no? De alguien vino, me sacó lo que pudo y luego ha hecho con eso lo que quiera. Yo he procurado en la medida de lo posible también que se ha vuelto más difícil porque ahora con la distancia, yo hace mucho tiempo que no he podido regresar a México o bueno, que ya me he establecido más aquí por toda esta cuestión, ¿no? de que la movilidad ahora mismo no es muy segura, pero aún así he procurado mantener como una cierta relación con todas las personas, ir informándoles de cuáles eran los pasos que se iban tomando, ¿no? Como mostrarles, bueno, este es el guión final, si aquí aparece algo que no debería aparecer o que a alguien le resulta problemático, puede generar un problema, se puede revisar, ¿no? Como tener esa disponibilidad de decir, bueno, esto no lo estoy haciendo yo como a mí me dé la gana y esto solo es un material que yo puedo utilizar como a mí se me antoje. Que bueno, eso también sería como un debate largo y complicado, ¿no? Como la licencia artística, la libertad que tiene la persona creadora a la hora de hacer con la historia lo que quiera. Pero bueno, yo desde el principio, de la manera en la que se planteó este proyecto, pues yo sentía que necesitaba tener ese apoyo de más confianza en las personas que habían compartido sus testimonios y entonces estaba pensando un poco con esa perspectiva, ¿no? Sí, entonces ha sido mantener ese contacto y procurar, no sé si se logra o no se logra, pero al menos tener como esa mirada y procurar que el proceso mismo sea también un espacio de encuentro, ¿no? Varias de las personas entrevistadas luego se han vuelto amigas mías, ¿no? Es gente que he conocido a través de esto y que haya sido un proyecto que nos haya permitido encontrarnos, poder hacer otros proyectos juntas, etcétera, ¿no? Que no se quede solo, no se limite solo a una interacción y ya está, ¿no? Sí, ha sido muy extraño dar por finalizado este trabajo después de tanto tiempo, pero sí, ya está como cerrado, ahora ya solo quedan las presentaciones y demás. Yo hago trabajo de ilustración, por otro lado, entonces, pues hace poco me ha salido a mí más hago un encargo de cómic, entonces hago una historieta corta y demás. Estoy ahora empezando a preparar un nuevo proyecto que va a ser un poquito más experimental. Tengo ganas de hacer ficción, porque al final cuando estás haciendo un trabajo que es prácticamente documental, eso tiene pues una serie de restricciones y limitaciones, ¿no? Tiene partes muy potentes, muy interesantes, es muy enriquecedor, pero sí es bastante limitante, ¿no? Pues a cada rato tienes que estar regresando a la fuente, a tus materiales, a tus referencias para ver que no te estás desviando mucho de
de lo que estás representando y que no estás pues ficcionalizando ya a un punto en el que ya no estás contando lo que te contaron o lo que te compartieron, sino ya te estás inventando otra cosa. Entonces tengo ganas de hacer, empezar un proyecto que sea también así de novela gráfica, pero que sea ficción. Entonces ahora estoy armando un pequeño mapa de ideas y demás para empezar, pero poco a poco, porque sí, como dices, esto está reciente, apenas hace como un mes y medio que terminamos con las correcciones, así que dejarlo respirar y dejar poco a poco que vayan juntándose las ideas para el próximo proyecto. Okay. Pues mira, te voy a decir, lo primero que me viene a la cabeza es, claro, yo empecé a trabajar en este proyecto y antes de este proyecto no había hecho nada que tuviera más de 10 páginas. Y el planteamiento es completamente distinto, porque tú cuando cuentas una historia entre 2 y 10 páginas, más o menos tienes una idea bastante clara de cuáles van a ser como los momentos, ¿no? Y esto era cómo construyes desde cero toda esa narrativa. Entonces, es muy difícil cuando estás trabajando en un proyecto así tan largo, o al menos esa es mi experiencia, decidir cuál es el momento en el que has terminado. Porque tú empiezas a desarrollar tu guión y llega un punto en el que más o menos crees que lo tienes, que más o menos sabes lo que vas a representar, pero entonces pasas a la fase siguiente, empiezas a hacer bocetos, empiezas a ponerlo en páginas y te das cuenta de que la mitad de lo que tenías tienes que tirarlo a la basura y volver a escribirlo desde cero. Y entonces eso ya le sigues dando forma. Entonces pasas al siguiente paso y empiezas a entintar, empiezas a dibujar y a sacar páginas definitivas. Y ya cuando vas sacando eso te das cuenta de nuevo, ay no, le puse demasiado texto, hay que aligerar. Entonces vuelta a reescribir, le quitas un montón de cosas, vuelta a revisar un montón de los bocetos. Y de repente ya, ya incluso cuando ya piensas que ya está todo, que ya lo tienes todo revisadísimo, que está todo de arriba abajo, pues estuve luego trabajando con la gente de la editorial, con mi editora, y de repente dice, no, pues es que este capítulo no se entiende qué es lo que está pasando aquí, y dale, otra vez a reorganizar todas las páginas, tener que redibujar. Habré redibujado como unas 15, 20 páginas desde cero, cuando ya más o menos creía que la novela estaba terminada. Entonces, ni siquiera es como un pequeño retoque, un pequeño cambio de texto. No, es como agarrar la página y volver a dibujar desde cero, ¿no? Y lo que decía al principio también, añadirle muchas páginas y demás. Entonces, es una experiencia completamente distinta a un trabajo como de esta envergadura. No sé si hay gente más metódica que yo que sea capaz de saber cómo va a terminar cuando están en el principio, pero para mí desde luego fue todo el rato fue muy cambiante hasta el último momento. De hecho, hay 2 capítulos a los que les cambié el orden, nada, hace 2 meses. Entonces es algo que está muy en construcción y yo creo que no hay que tenerle miedo a eso tampoco, ¿no? En cada proyecto tiene que haber un momento en el que decides que ya vas a parar porque no puedes seguir revisándolo todo eternamente. Es uno de los peligros, ¿no? Como estás todo el rato intentando mejorar, perfeccionar y pensando que puedes sacar algo mejor, y eso probablemente hará que tu trabajo sea mejor, pero hay un momento en el que tienes que decidir, bueno, esto más o menos expresa lo que yo quiero que exprese, podría perfeccionarlo, podría darle otra vuelta, podría retocarlo más, pero decido que este es el punto en el que lo voy a dejar, ¿no? Sí, este es un punto curioso porque, de nuevo, el hecho de que fuera un trabajo más o menos documental y que a mí hubiera una serie de personas que a mí me habían compartido sus testimonios y además como pues, experiencias bastante fuertes, bastante potentes, a mí sí me daba un punto de sensación de responsabilidad, que a ratos puede ser algo pesado, pero también es algo que te empuja a continuar mucho, ¿no? Entonces, en este proyecto en concreto, el hecho de yo saber, ¿no?, que había gente que estaba que había participado en este proyecto y que tenía, no sé si una cierta expectativa, pero bueno, había una idea de que eso luego iba a salir, de que esas historias se iban a poder compartir, ¿no?, que se iba a poder difundir. A mí eso me ayudó mucho a empujar y seguir tirando, ¿no?, en momentos en los que ya llevas un montón de meses de trabajo y todavía sabes que te quedan un montón de meses de trabajo y ni siquiera tienes ni una beca, ni una editorial, ni sabes a dónde vas a llevar eso. Pues a mí eso sí era algo que me empujaba y me tiraba y me siguió motivando. No sé
si no hubiera tenido eso. Hay proyectos anteriores que yo he abandonado, lo confieso, pero quizá también no era el momento, ¿no? Entonces hay que saber conocerse un poquito y saber cuándo tienes que empujarte porque realmente es un proyecto que quieres llevar a cabo y que realmente te va a aportar algo llegar hasta el final, y cuando estás pegándote contra una pared y estás intentando como desarrollar algo que no es la historia adecuada o no es el momento adecuado o no es la manera adecuada de hacerlo, ¿no? Entonces eso es un equilibrio que cada quien tiene que ser capaz de identificar, ¿no? Como al Sí, mercado, sí, ¿no? está reciente, salió, no tiene 2 semanas que salió. De hecho, técnicamente esta es la primera presentación que se hace del libro. No ha sido presentado en ningún otro lugar. Este jueves tenemos la primera presentación aquí en Vitoria, pero no se ha presentado en ningún otro sitio. Sí, no, y no creas que no me hace ilusión que precisamente sea, pues venga una propuesta de México, ¿no? Como para hacer esta presentación.